Hola, buenos días a todas y todos. Les agradecemos el haber estado en la sala de espera. Eh, Les queríamos pedir también un par de minutitos para esperar al resto de las personas que están inscritas para poder dar inicio. Pero van a ser unos breves minutos. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, a todas, a todos por asistir a esta primera sesión de un ciclo de charlas y talleres denominado Participación Estudiantil e Inclusión en Posgrado, que es una instancia organizada de manera conjunta entre la Vicerrectoría de Posgrado, el Departamento de Formación Integral e Inclusión, perteneciente a la Vicerrectoría Académica, y el Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad CEDISC-USACH. En esta facilitación de la instancia me va a apoyar Loreto Izaguirre, integrante del Departamento de Formación Integral e Inclusión. Sí, hola, buenos días a todos y todos y todes. Agradecerles por el interés, por esta instancia que hemos estado desarrollando de forma colaborativa, como bien señalaba Horacio, y estamos proyectando aquí en pantalla el afiche de las distintas actividades que ahora salió, pero es importante que volver a nombrarlas, que esta es nuestra primera instancia, que vamos a hablar sobre discapacidad y educación superior. Luego el próximo miércoles 16 vamos a tener otra instancia bien interesante donde vamos a poder reflexionar y contarles a todas y todos sobre la USACH, la discapacidad y la participación estudiantil que se ha desarrollado en este periodo de tiempo, hace un par de años. Y luego tendremos dos instancias bien interesantes que son talleres prácticos sobre cómo poder hacer nuestras redes sociales accesibles y también cómo crear material accesible para todas y todos, de distinto tipo, material académico y también material del cotidiano. Entonces, también comentarles que hoy día nos acompaña Belén Rebolledo, intérprete de lengua de señas. Entonces, si alguno de las o los participantes requiere interpretación, por favor, no olvidar fijar la pantalla para que pueda estar teniendo la accesibilidad a la información. ¿Ya? Entonces, Horacio, vamos. Sí, sí, tal como comentaba Loreto, esta instancia es un ciclo de charlas y talleres que se ha venido, digamos, organizando hace un tiempo de manera conjunta y que busca en el fondo, como decía Loreto, fomentar la formación en torno a la inclusión en la educación superior, específicamente en los programas de posgrado, pensando también en una lógica orientada al estudiantado de posgrado, estudiantes de doctorado, estudiantes de magíster, estudiantes de especialidades médicas, y también como parte de la comunidad universitaria y como parte de la comunidad de posgrado. En este sentido, tenemos, como decía Loreto, una serie de charlas y talleres que vamos a estar difundiendo también a través de los medios de comunicación de la universidad, y los invitamos también a participar de la siguiente sesión. En la sesión de hoy día, en la charla número 1, denominada Discapacidad y Educación Superior, el objetivo es abordar elementos generales sobre inclusión y educación superior. En esta instancia nos va a acompañar con unas palabras iniciales el doctor Cristian Parker Gumucio, vicerrector de posgrado. Luego, en la charla número 1 de esta sesión, vamos a considerar también la discapacidad de educación superior como temática general, y nos va a apoyar Daniela Burquerque, directora de formación del Departamento de Formación Integral e Inclusión de la Vicerrectoría Académica, y Gonzalo Soto, estudiante de Derecho de la universidad. En este sentido, para comenzar, voy a quitar la imagen que estaba compartiendo. Vamos a dar paso a las palabras iniciales del vicerrector de posgrado, doctor Cristian Parker Gumucio. Hola, hola, ¿qué tal a todas y todos? Muy bienvenidos a esta actividad que para nosotros es muy importante. Antes que nada quisiera saludar a Daniela, a Loreto, Gonzalo, Horacio y bueno, a todos los que han estado colaborando organizando esto, el Departamento de Formación Integral y Discapacidad y del
centro de estudiantes, ¿no es cierto?, de la universidad, que están ocupados de estas cosas, estudiantes en situación de discapacidad. Antes que nada, yo quisiera decir que esto que estamos haciendo no es un accidente, no es un agregado, no es algo que sea, por así decirlo, marginal. Es algo fundamental. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es nuestra universidad. La Universidad de Santiago es una universidad estatal, pública, y que define su misión al servicio del desarrollo de nuestro país. El desarrollo de nuestro país debe ser un desarrollo integral para todas y todos. Por eso que esta actividad no es marginal, es central. La formación integral de todas y todos nuestros estudiantes, ¿no?, debe estar en el centro de nuestra preocupación, tanto en pregrado, posgrado, educación continua. Toda nuestra actividad docente tiene que ser inclusiva. Tenemos que generar todas las oportunidades que correspondan para que todas y todos puedan formarse y en el nivel que corresponda, en este caso en posgrado, cursar sus actividades y finalmente graduarse. Es una apuesta institucional. En ese sentido, es la forma que nosotros tenemos de entender que la educación es un derecho. Y que sea un derecho significa que tenemos que ser garantes de ese derecho. Por eso tenemos que generar mecanismos de inclusión. Pero esto no es un problema de mecanismo, es un problema general de cómo la institución, pero también nosotros, que somos miembros de esa institución, que somos académicos, que somos funcionarios, pero también todos ustedes, los que son estudiantes, los que están cursando, tenemos que ser inclusivos. Hay aquí, ¿no es cierto?, un tema de desarrollo nacional. Quisiera referirme brevemente a una consideración que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este país. Y bueno, por cierto, estamos viviendo en la pandemia, pero hay otro tema que es muy importante en este país, que es el tema constitucional. El avance que estamos haciendo como país hacia una nueva constitución surge de una gran inquietud del pueblo chileno, de la ciudadanía, respecto a un tema que es fundamental: el respeto a la dignidad de todas las personas. Y el respeto a la dignidad de todas las personas significa a las capacidades diferentes que tienen todas las personas. Por eso me atrevo a decir yo que esto es parte, o como me aprovecho, ¿no es cierto?, que he estudiado sociología del desarrollo, esto es parte de una concepción de desarrollo distinto en el país, dejando de lado una concepción reductiva, individualista, ¿no es cierto?, y avanzando hacia una concepción de un desarrollo humano, integral, para todas y todos. Todos tenemos derecho al desarrollo humano integral. En posgrado específicamente, para nosotros es muy importante, porque generalmente posgrado, claro, es una formación superior después de haber sacado la carrera, el título profesional, qué sé yo, y por lo tanto, claro, hay exigencias mayores, pero sin embargo debemos estar conscientes que el posgrado tiene que estar abierto también a personas con capacidades distintas. Tenemos que superar esa complejidad en el acceso, superar barreras, esas barreras que han sido injustas históricamente, que no han permitido esta accesibilidad a la información, a la formación y a la participación. Y dentro de esas barreras también tenemos que reconocer las barreras
actitudinales, las barreras culturales. Todavía somos una sociedad que nos cuesta incluir, todavía hay discriminación, todavía está todo pensado para gente, entre comillas, normal, aun cuando todos somos normales. Ese es el problema, todos somos normales, tenemos capacidades distintas. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, valorando esta diversidad, dejando de lado todos los prejuicios, los estereotipos, y por lo tanto para eso tenemos que también capacitar. Tenemos que tener instancias como esta, donde conversemos, donde reflexionemos críticamente, autocríticamente, pero también donde conozcamos cuáles son las herramientas que tenemos, ¿no? Tanto a nivel de nuestra institución, como a nivel de nuestra convivencia, para poder superar estas situaciones de discriminación. Por lo tanto, es un espacio que queremos generar para reconocer estos derechos que tenemos todos y para que efectivamente como comunidad de posgrado seamos, por así decirlo, garantes de estos. Yo me alegro mucho de esta iniciativa, felicito a todos los que han estado organizando esta sesión de trabajo y a todos los que van a participar, también los felicito por participar en esto, y tenemos que ser también una especie de agentes multiplicadores, ¿no? Si hoy día habemos un grupo, el día de mañana otro grupo, pero esto tenemos que transmitirlo, ¿ah? Tenemos que generar conciencia de que tenemos que cambiar en el sentido de una universidad a nivel de posgrado que sea verdaderamente inclusiva e incluyente. Muchas gracias y deseo que todo este trabajo sea muy fructífero para todos y todos. Agradecer al vicerrector por sus palabras. De todas maneras son importantes para iniciar este ciclo, ¿cierto? Este ciclo de charlas y talleres que nos va a acompañar por las siguientes semanas también. En este sentido quisiera dejar a Loreto para que pueda dar presentación a la siguiente charla. Perfecto. Sí, bueno, como hemos estado mencionando, y también agradecer las palabras al vicerrector, muy acertado, es verdad, estamos viviendo una situación a nivel país que nos hace reflexionar estos nuevos espacios y también como universidad. Entonces, ahora quiero darle paso a poder conversar que la discapacidad y la educación superior, que nos podamos poner en ese contexto y ahí está Daniela Alburquerque, como se mencionó en un inicio, la directora del Departamento de Formación Integral e Inclusión. Ella se puede también presentar con todo su quehacer y desde donde también ella nos quiere compartir su saber. Y Gonzalo Soto, como estudiante de Derecho de nuestra universidad, de segundo año, si no me equivoco, también miembro del colectivo estudiantil que se ha formado aquí en la universidad hace un par de años, que se ha gremializado, y ese es un tema bien interesante para la segunda charla del próximo miércoles, que cómo la participación estudiantil ha hecho que ha hecho a la USACH un territorio que podamos llegar a conversar estas temáticas, porque son parte, están, y entonces ahí le doy el paso a Daniela y a Gonzalo para que puedan llenarnos y hacernos entender nuevas formas, ideas de poder convivir. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos, a todos. Vicerrector Horacio Loreto, muchas gracias por este espacio y a todas y todos quienes están aquí y que han decidido dedicar esta horita de sus días a hablar de inclusión y hablar de la responsabilidad que tenemos como universidad. Voy a compartir pantalla para que nos presentemos con Gonzalo. Bueno, nuestro lugar de habla, y así le decimos, en realidad desde tantos lugares uno podría hablar de este tema, pero en particular nos vamos a situar desde este espacio. Yo soy terapeuta ocupacional, académica de la carrera de terapia ocupacional en la universidad, y también tengo la suerte, el privilegio de acompañar y dirigir el Departamento de Formación Integral e Inclusión, que pertenece a la vicerrectoría académica, pero que hemos hecho un compromiso de incidir
ética y políticamente en el tema de inclusión en todos los territorios posibles dentro de la universidad y fuera también. Por lo mismo que hablaba el vicerrector, hoy día es un momento histórico, nuestra práctica es política, por lo tanto estamos aquí para poder acompañar también a posgrado en problematizar este tema y abrir el debate y dialogar sobre la forma en que estamos entendiendo esta idea de discapacidad en términos generales y en particular cómo poder aproximarnos a la universidad. Tengo una historia de trabajo en el tercer sector comunitario, en donde abrazamos esta idea de una práctica que se teoriza y que después transforma en nuevas prácticas. Así que lo que vamos a hablar tiene que ver con eso y con abrazar lo que entendemos como un transsaber. Este saber, esta experiencia de la discapacidad no es solo académica, teórica, sino que sobre todo es un sentir pensar desde estas ecologías de saberes, desde que estamos desde muchos lugares, desde muchas experiencias, legitimando las experiencias para poder construir conocimiento. Así que esa es un poco nuestra episteme desde la cual nos situamos en el DEFI, que así le vamos a decir al Departamento de Formación Integral e Inclusión. Y Gonzalo. Sí, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Soto. Como ya dijeron, soy estudiante de segundo año de Derecho en la USACH y fui ex miembro del Consejo de Representantes del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, el CEDISC. Y claro, mi lugar de habla es esta experiencia que tengo como persona en situación de discapacidad y cómo lo veo yo, cómo es mi percepción del mundo, cómo es mi percepción del concepto de discapacidad y la diferencia que es producida por este ambiente que voy a hablar más adelante. ¿Por qué estamos acá? Ya dijimos hace un ratito, es porque es una práctica política, porque estamos comprometidos, porque creemos que hay que hablar del fenómeno, de la idea, de cómo se entiende la idea de discapacidad desde los múltiples lugares, antes de empezar a introducirnos al mundo de la educación superior, de la USACH, y de ahí ir bajando en capas hasta, por ejemplo, adquirir estrategias o herramientas, que es lo que van a aprender en las siguientes sesiones. Les queremos invitar a que nos hagan consultas, ojalá puedan hacerlas prendiendo sus micrófonos, si no escribiendo en el chat y una de nuestras compañeras lo va a leer, pero siéntanse por favor en todo el espacio. Y todas las imágenes que estamos compartiendo o apoyo del PowerPoint serán descritas. Por ahora solamente hay un texto que dice por qué estamos acá, ¿sí? Ese es nuestro espacio. Y estamos acá porque tenemos que reconocer, la primera gran palabra es el reconocimiento, que la historia de la discapacidad está teñida por una experiencia de exclusión. Y eso hay que reconocerlo en nuestros propios estigmas y prejuicios y en cómo nos vinculamos con el mundo de la discapacidad. Aquí hay una imagen que muestra como un flujo de conceptos que plantea en la primera línea el encierro. Las personas con discapacidad en la historia occidental, siempre digo eso, no sabemos cómo es la historia oriental, me encantaría saber cuáles son las concepciones de mundo y de discapacidades de otros lugares, pero en esta historia dominante occidental, las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, vamos a transitar en esos dos conceptos, han vivido experiencias de exclusión, de encierro, de expulsión del territorio en el cual coexistimos. Yo siempre cuento cuando hablo de esto que imaginemos, que pensemos en nuestra ciudad de Santiago y en donde, por ejemplo, se encuentran las grandes instituciones totales, asilares, llamadas hospitales psiquiátricos. Y si ustedes piensan en eso, sabrán que uno de los grandes hospitales psiquiátricos está en llegando al Cajón del Maipo, en realidad, o entrando al Cajón del Maipo, hoy día hay Puente Alto ahí, el Peral, ¿verdad? Y el otro está en el otro extremo, en Recoleta, el Horvitz, y de alguna manera están en los extramuros de nuestra ciudad, están fuera del espacio central en donde se construye la ciudadanía, y eso no es algo azaroso, así se ha pensado, el lugar de esa otredad fuera del territorio de lo común y de lo que se construye. Cuando aparece la ciencia aparece en el vínculo con la discapacidad desde un discurso también eugenésico, también desde un reconocimiento, pero en tanto la búsqueda de la normalidad, de lo puro, de lo perfecto en esta idea de que vamos a entender sobre lo normal. Y entonces el abordaje de la ciencia en el mundo de la discapacidad no ha sido de reconocimiento de la diferencia, sino que ha sido principalmente curativo y rehabilitador, y de eso Gonzalo después nos va a hablar. Entonces hay que hacer ese reconocimiento primero para tomar conciencia de la responsabilidad
histórica que tenemos en torno a la exclusión. Y aquí les voy a invitar a hacer un ejercicio que siempre hacemos con Gonzalo y con otros compañeros cuando presentamos y hablamos sobre discapacidad, porque esta idea como del otro excluido o del otro que tiene que normalizarse nos queda como lejos, pero la verdad es que es más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y lo que suelo hacer es tomar un print de pantalla, una foto de pantalla de una situación que nos convoque. Y hoy día nos convoca el posgrado, ¿verdad? La mayoría de ustedes son estudiantes o trabajadores o están vinculados al área de posgrado. Sabemos que hay gente de otros lugares, maravilloso. Mientras más gente quiera participar en estos diálogos, mejor. Pero entonces, lo que yo hago es esto, tomo una foto del Google. Google, que es un buscador, ¿verdad?, hegemónico, sabemos ya que Google trama algo, no hay que confiar tanto. Cuando uno busca algo, levanta lo supuestamente dominante, lo que se supone que es lo que más se repite, y ahí genera una verdad. Dice, cuando yo pongo flor, levanta fotos de una flor y yo instalo en mi vida y en mi imagen y en mi pensar que eso es una flor. Entonces, hice lo mismo y busqué y puse la fotografía, y pusimos con Gonzalo la fotografía de cómo se representa en Google estudiante de posgrado, ¿sí? Y entonces aquí me gustaría, a propósito de poder compartir la imagen, que pudieran contarnos qué es lo que ven, quienes puedan ver y puedan narrar, los que podemos aportar para quienes no pueden ver la imagen, y también interesante es qué es lo que no vemos que está representado. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pudiera decir qué ven ahí en esa imagen? Vemos un par, o sea, Loreto está hablando, vemos un par de, o sea, varias imágenes de personas reunidas, como leyendo, estudiando con, esas son las primeras imágenes. Luego hay otra imagen que están tirando a unas manos, elevando unos birretes hacia el cielo, como de graduados. También en el chat, la Cata, se señala estudiantes poco diversos, porque en esa relación no hay tanta diversidad. Hay mujeres, hay hombres, están sentados, están escribiendo, con unas carpetas muy ordenados y ordenadas. Y vuelve a aparecer otra, predominantemente personas de piel blanca, harto, no sé, no hay tanto rubio, pero hay tez clarita. También hay otra imagen al final de graduados, como con birretes y toga. Yo no sé si la USACH no se gradúa con toga y birrete en posgrado, ¿sí? ¿No? No sé. No sabía, no sé. No lo sé. ¿Pero qué les llama la atención? Algunos programas lo hacen, pero son la minoría. Son la minoría, sí. La mayoría lo hacen normalmente. Sí. Y hay ausencias, ¿verdad? Ya a mí siempre me ha llamado la atención de este tipo de imágenes que aparecen siempre personas de una misma etapa de la vida, de una misma edad. Uno ve, y aquí la mayoría no debe superar los 30, 35 años en la fotografía, la mayoría es gente joven. Y como decía Loreto, la mayoría son de raza, entendiendo la ilusión de la raza blanca. También Andrea señala en el chat que ella los percibe como personas pasivas o que están escuchando, que escuchan. Interesante eso. Ciertamente, la actitud es muy vertical en términos del espacio de aprendizaje. Y yo me imagino que la experiencia de posgrado no es así, porque es un espacio de construcción intensa, de investigación, de desarrollo, y aquí hay una posición bien pasiva, muy cierto. No, y también el inmobiliario, como que presentan las fotos en una estructura típica. La mesa, la silla, los cuadernos, no hay, los computadores ya a un nivel socioeconómico distinto. Pero no hay nada diferente, por ejemplo, hay escaleras, no hay nada como un espacio que sea más inclusivo. Como que hay una mirada estudiantil, como que es una estructura fija de lo que tenemos como de año tras año. Entonces, muchas gracias. Entonces, cuando uno mira eso y reconoce esto, lo vivencia de alguna manera, dice, bueno, aquí estas ausencias, ¿cierto? A propósito de que se habla de la sociología de las ausencias, cómo hay discursos que no están presentes, y esos que no están presentes generan una idea de normalidad en la cual la mayoría quedamos excluidos. Entonces,
cuando hablamos de lo normal, también lo tenemos que poner en cuestión, porque hay un concepto, hay una idea que se levanta, la ideología de la normalidad, en donde se instala un supuesto del cual todos debemos cumplir, y que viene desde un mandato superior, habitualmente heredado del norte, desde una forma de sentir y pensar el mundo, muy cruzado por valores vinculados al capitalismo, al patriarcado, y a miradas colonialistas que en el fondo terminan generando una normalidad en la cual nadie entra. Entonces siempre nosotros en esta invitación dejamos la reflexión aquí, probablemente esta idea de algunas personas que tienen que ser consideradas normales o anormales. Finalmente parece que el ejercicio es que todos estamos en un espacio de anormalidad frente a este mandato, y parece que eso puede ser muy bueno, porque el asunto no tiene que ver con normalizarnos, sino que con reconocernos en la diferencia, y esa es la invitación que les queremos hacer hoy. Bueno, antes de empezar a detallar cuáles son los modelos que han predominado en el último tiempo en el ámbito de la discapacidad, me gustaría citar a Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que dice: una comprensión de las demandas morales y políticas de la discapacidad es importante, no solo porque es un rasgo de la humanidad tan amplio y deficitario, sino también porque las consecuencias trágicas de la discapacidad pueden ser superadas sustancialmente con una ayuda determinada e intervenciones creativas. Las políticas que trabajen con esta habilidad pueden tener un dominio grande, incluyendo el aminoramiento del efecto de la minusvalía por un lado y programas para prevenir el desarrollo de las discapacidades por el otro. Es extremadamente importante el poder comprender que la mayoría de las discapacidades son prevenibles, y mucho puede hacerse no solo para disminuir el sufrimiento de la discapacidad, sino también para reducir la prevalencia de la discapacidad. Bueno, o sea, al momento de haber leído este comentario, yo pensé que estaba ciertamente demonizando a lo que es la discapacidad, porque la trata como si fuera algo que debería curarse, que va paralelo a este modelo médico rehabilitador. Pero si lo analizamos bien, y también depende de la postura que tomemos, nos podemos dar cuenta que en verdad el problema, entre comillas, de la discapacidad radica en que es el Estado o las políticas públicas que no reconocen la diferencia, que no ayudan a que las personas con diversidad funcional o personas en situación de discapacidad no estén discapacitadas, por así decirlo. Bueno, y en concordancia a este modelo, la OMS define la discapacidad como la restricción o la falta de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que consideran normales para un ser humano. Esta definición va en paralelo al modelo médico rehabilitador, que es un modelo súper capacitista, es decir, que si tú no eres capaz de hacer algo, estás fuera de este modelo y prácticamente no sirves, o te tienen que curar, o te tienen que rehabilitar. Así es como nacen ciertos hospitales psiquiátricos, ciertas instituciones de rehabilitación, que también me gustaría que lo pusiéramos en jaque más adelante, hablando específicamente de la Teletón. Y eso trata el modelo médico rehabilitador, que hay que rehabilitar a la persona en discapacidad sin tomar en cuenta que no necesitamos rehabilitación. Yo hablo desde mi propio puesto y yo creo que no necesitamos una rehabilitación, necesitamos ser reconocidos en esta diferencia, y que se nos acepten, que se nos, no sé, que las políticas públicas estén aptas para recibirnos, por así decirlo. Bueno, aquí hay una imagen donde hay dos personas de traje, donde un sujeto dice: cada vez que lo veo pasar me da una lástima. Ahí están hablando de otra persona, también de corbata, usando muleta, simulando que tiene una discapacidad física, y están hablando de él. Dice: cada vez que lo veo pasar me da una lástima. No por las corbatas que le... No, perdón. El otro personaje le pregunta por la invalidez,
y el personaje que estaba hablando primero dice no, por las corbatas que le regala su mujer. Esto es como una ironía al modelo médico rehabilitador, ya que trata como que en verdad está hablando del cuerpo de la persona, y ese es como el miedo que se ha generado en las personas en situación de discapacidad, o por lo menos así lo veo yo, de que uno cree que están hablando de su discapacidad o lo ve como una característica importante. Y eso, a mi parecer, es una característica que dejó el modelo médico rehabilitador. Bueno, el modelo universal de la discapacidad trata principalmente de la superación de todos los modelos, del modelo médico y del modelo social, eh, para tratar que ya no existe tal marginación o discriminación de las personas en situación de discapacidad. Este modelo fue planteado por Irving Kenneth Sola y trata de que todas las políticas deben estar centradas en el reconocimiento de la diferencia, pero en el conjunto de las personas, sin importar la diferencia, por así decirlo. Es un reconocimiento de la diferencia ya superado. Y yo creo que es un modelo utópico, lo que no significa que sea malo, sino que es un modelo ideal que cualquier estado puede llegar a- a cumplir alguna vez, pero en el modelo que tenemos actualmente, o por lo menos el que tenemos en Chile, no serviría este modelo universal de la discapacidad, porque de una u otra manera invisibilizaría la lucha que tenemos las personas en situación de discapacidad, y no reconocería que las políticas deben estar centradas en el reconocimiento de la diferencia y en poder adaptar las políticas a las personas en situación de discapacidad. Perdón por reiterar tanto, pero... Sí. Y sí, Que al respecto de eso, importante mencionar que la idea es que efectivamente nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Inclusión siempre decimos que trabajamos para nuestra autodestrucción. Es decir, de alguna manera uno espera que el fin del proceso, la utopía, es que no sea necesario identificar a las personas en situación de discapacidad desde ese lugar. Como bien decía Gonzalo, desde esta persona a la que se le mira la discapacidad y no la corbata fea que lleva puesta. Pero hay tantos pendientes todavía, hay tantos pendientes en nuestra universidad, en la comunidad toda, que invisibilizar el proceso y decir somos todas iguales a la diferencia hoy día no permite esa lucha. Entonces, por eso todavía se perpetúa la idea de discapacidad, pero desde un espacio político, para poder llegar algún día a no hablar de discapacidad. Un poco esa es como la vuelta. ¿Sigo? sí. Y entonces lo que sucede ahí es que aparece el modelo social de la discapacidad también como modelo liderado por los colectivos de personas con discapacidad, que básicamente dice la discapacidad emerge como concepto que puede ser identitario y desde ahí se legitima totalmente, pero cuando se vive como una barrera o como una dificultad es porque está producido por un contexto que no me reconoce. Entonces por eso aquí se muestra una imagen de una persona en silla de ruedas que tiene escrito en la espalda yo soy cojo. Y tiene su mano levantada así como en protesta, porque justamente la idea es esa, tener el legítimo derecho de ser cojo, pero que eso no me transforme en una persona con discapacidad en tanto las desventajas sociales. Y ese discurso es muy hermano de los movimientos queer y del movimiento CRIP después en términos de las transformaciones sociales. Este devenir en donde el cuerpo no tiene que responder a un fenómeno identitario, ser en tanto discapacidad, ser hombre, ser mujer. Todos los elementos binarios son los que se ponen en cuestionamiento, así como lo ha hecho los movimientos LGBT, más a propósito del queer, aparece lo CRIP, como el reconocimiento de poder ser un raro, rara en la existencia, y que eso no es lo que debe ser cambiado, sino que lo que tiene que ser cambiado es el contexto que discrimina. Ahora sí, vamos. Ya. A raíz de este
modelo social es que nacen ciertos conceptos como la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La igualdad formal lucha contra la discriminación directa, tratando de manera similar a las personas que están en situación similar. No ofrece no ofrece soluciones a este dilema de la diferencia, ya que no tiene en cuenta ni acepta la diferencia entre los seres humanos. Con este modelo me refiero a literalmente la semántica que tiene el concepto de igualdad, que todos estamos en igualdad de condiciones, no en equidad de condiciones, que es distinto el concepto de igualdad y equidad. A mí me gusta tratar este modelo como una inclusión de cotillón, lo que quiere decir que se generan políticas únicamente para decir que somos un país inclusivo, por ejemplo, para decir que somos un país solidario, pero sin realmente serlos, para generar apoyo político, puede ser, o para populismo, finalmente. Y por otro lado tenemos la igualdad sustantiva, que es el modelo que a mi parecer se debería seguir, que aborda también la discriminación indirecta y estructural y tiene en cuenta las relaciones de poder. Admite que el dilema de la diferencia entraña tanto ignorar la diferencia entre los seres humanos como reconocerla a fin de lograr la igualdad. Esto quiere decir que habla de una inclusión real, una inclusión que incluya, valga la redundancia, a las personas en situación de discapacidad. Generar políticas que incluyan a las personas en situación de discapacidad y sin contar esta inclusión de cotillón, por así decirlo. Y un modelo de esto podría ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo no, Daniela se echa champú así normal, ustedes saben, entre comillas normal, depende de quién lo mire. Y yo, por ejemplo, presiono un botón para que el champú salga directamente a mi cabeza. Eso sería una igualdad sustantiva, ya que los dos estamos haciendo la misma acción, pero de distinta manera. Lo distinto sería que yo me echara el champú así, entre comillas, normal para los ojos de Daniela, y Daniela se echa el champú, bueno, como igual que yo. Pero el problema de eso es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo echarme el champú de esa manera. Y al fin y al cabo no me estoy incluyendo, no se me está incluyendo. A eso es lo que radica principalmente lo de la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Y eso es tremendamente transformador porque significa que cuando nosotros, por ejemplo, en este espacio universitario estamos produciendo una idea de una disciplina, la estamos pensando ejercida desde un cuerpo único y desde una forma única. Entonces ahí es donde vienen las grandes transformaciones, donde podemos decir, la terapia ocupacional, la kinesiología, el derecho, se ejercen solo desde una forma única, desde un cuerpo único, desde la acción de nuestra disciplina tiene que desarrollarse escrita con las manos, masajeada con las manos y no con los pies, observada o sentida, olida, desde dónde se ejercen nuestras disciplinas. Y ese cambio no tiene que ver con la persona, porque lo hablábamos con Gonzalo a propósito de nuestros cabellos en esta reflexión, y era como, sí, o sea, si a él lo tortura la rehabilitación hasta que logre llevarse las manos a la cabeza, es un acto violento en el proceso de normalización. En cambio, él tiene el derecho de acceder a las tecnologías y a los mejores elementos que le permitan la independencia y la autonomía, pero desde su propia forma, no desde el mandato normalizador. Y eso nosotros lo entendemos como una práctica colectiva. Es un espacio que nos pertenece y nos toca a todos. No es una responsabilidad en la universidad, por ejemplo, en el Departamento de Inclusión o en CEDISC o en la labor que realiza Horacio en posgrado. Es una responsabilidad ciudadana de mirar todas nuestras prácticas y provocar transformaciones que finalmente aseguran la participación, porque lo que uno quiere finalmente es lograr el espacio de participación. Por eso aquí citamos a Maritza Montero, que habla de lo comunitario y lo colectivo, y dice, lo comunitario incluye el rol activo de la comunidad, su participación, y no solo como invitada, sino como espectador o como espectadora aceptada o receptora de beneficios, sino como agente activo con voz, voto y veto.
Maritza Montero habla de la idea del fortalecimiento. Ella y nosotros hablábamos, no creemos en el empoderamiento individual. Las grandes transformaciones no son levantarse en la mañana y decir yo puedo y voy a transformar mi propia vida. Porque como bien decía Gonzalo, la experiencia de exclusión es una producción en los campos de poder. Tiene que ver con una violencia estructural en relación al poder y la participación. Entonces, para lograr cambios, lo que tenemos que buscar es el fortalecimiento colectivo, no la ilusión del empoderamiento individual. Entonces, en la inclusión en la educación superior, la responsabilidad no es del estudiante que se esfuerce individualmente, sino que cómo colectivamente generamos prácticas de fortalecimiento para la transformación. Bueno, y a raíz de esta colectividad es que nacen distintas normativas internacionales y nacionales sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad o con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada en el Estado chileno del año 2008. El propósito de esta convención es principalmente promover, proteger y asegurar el derecho y la dignidad de todas las personas en situación de discapacidad, asegurando la autonomía de estos sujetos de derecho, la igualdad de oportunidades, las igualdades que estábamos hablando anteriormente también, la inclusión, la integración en la sociedad y eliminando prácticas discriminatorias sistemáticamente. Por ejemplo, el paternalismo y la caridad. Lo cual igual lo vamos a tratar más adelante, pero para así como darle una mirada somera, el paternalismo se refiere a la incapacidad que tiene la persona, entre comillas incapacidad, en situación de discapacidad para tomar las decisiones que les afecta directamente. Esto es promovido por el modelo médico rehabilitador, donde las decisiones ya no están en manos de la persona involucrada o de la persona en situación de discapacidad, sino que están en manos del médico o del tutor, etc. La caridad se refiere a que esta parte de la sociedad debe apelar a la emotividad. Esta parte de la sociedad me refiero a las personas con discapacidad, a la emotividad, vulnerabilidad y buena voluntad de la sociedad para obtener sus derechos. Por ejemplo, y a mi parecer, en verdad, está el show televisivo de la Teletón, el cual se apela a la emotividad de las personas para generar ingresos, que, que ayuden a tener políticas económicas, o sea, políticas tecnológicas, que ayuden a la inclusión de las personas en situación de discapacidad y todo desde una mirada caritativa. Se apela a la emotividad de las personas, se revictimiza a las personas en situación de discapacidad en este show televisivo para generar ingresos, básicamente. Bueno, y este texto sobre la convención pretende que los países asuman un compromiso de integración de las personas con discapacidad. Para ello se llevan a cabo distintas iniciativas, como por ejemplo elaborar políticas y normativas que protejan los derechos que reconoce la Convención, combatir prejuicios en contra de las personas con discapacidad, campañas de concientización, garantizar la justicia y la igualdad, la protección de la integridad física y moral de las personas con discapacidad y la prohibición de la discriminación. Bueno, esta convención tiene alrededor de 50 artículos que claramente no los voy a tratar todos, pero sí en función de la charla y de la universidad, de cómo relacionamos la discapacidad con la universidad, voy a tratar ciertos artículos, como por ejemplo el artículo 8, que habla sobre la toma de conciencia, el cual es su función es principalmente sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. El artículo 9 habla sobre la accesibilidad, el cual su finalidad es que el Estado se debe hacer cargo de la accesibilidad e inclusión social de todas las personas con discapacidad. Yo aquí trato un tema que igual puede ser complejo, que es sobre la declaración de ciertos lugares públicos como patrimonio nacional. Muchas veces se declara un lugar como patrimonio nacional y no se adapta
debido a que es declarado como patrimonio y no se puede intervenir mayoritariamente. Esto es un ejemplo del poco interés y la discriminación arbitraria que tienen las personas que manejan las políticas públicas para realmente asegurar la accesibilidad social, económica, política y cultural de toda la comunidad. El artículo 19, por otro lado, habla sobre el derecho de vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que va en concordancia con lo que acabo de decir. Y el artículo 24, que es el que principalmente nos interesa y el que va a erradicar en otras normativas internas, es el que habla sobre la educación, donde la persona en situación de discapacidad tiene el derecho de acceder a la educación primaria, secundaria y superior, recibiendo los ajustes necesarios para estar en igualdad de condiciones. Bueno, esto yo paso a distintas normativas, como ya dije, para asegurar la integración de las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, se creó la ley 20.422 sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la formación del Servicio Nacional de Discapacidad, o SENADIS, que era el anterior Fondo Nacional de Discapacidad, y la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, la cual establece una reserva legal de empleo para personas con discapacidad del 1% en empresas e instituciones públicas y privadas con 100 o más trabajadores. ¿Sí? Sí, entonces aquí Gonzalo nombra dos elementos importantes y que tienen que ver con la bajada a Chile de la convención, porque cuando un país ratifica una convención está obligado a modificar o a crear todas las normativas que sean necesarias para responder al mandato de la convención. Y la 20.422 entonces va a hablar de inclusión educativa y la 20.015 de inclusión laboral, por lo tanto tenemos esos dos escenarios en nuestro territorio usachino. El 1% de nuestros trabajadores y trabajadoras debiese tener una situación de discapacidad, porque además somos un organismo público. Y eso tiene que ir cruzado con cumplir con el decreto 50, que tiene que ver con accesibilidad universal, es decir, la universidad en todos sus territorios, siendo no patrimonial, tienen que ser accesibles. Y aquí estamos mostrando fotografías de esas leyes, de la 21.015, de la ley de inclusión laboral. Hay una imagen del logo de silla de ruedas para hablar del decreto 50, y hay una última imagen que es un afiche publicitario de una diplomatura, pero lo ponemos así porque como todavía está en un proceso incluso de ser difundido, a pesar de que lleva mucho tiempo, el Tratado de Marrakech, que es un tratado también ratificado por Chile, que establece el acceso a la lectura para personas con discapacidad en América Latina. Por lo tanto, todo esto implica que pasa por sobre el derecho de autor de cualquier material escrito, libro, revista, publicación científica, se puede digitalizar y compartir bajo un formato accesible para las personas con discapacidad, sin tener que pedir un permiso al autor del libro, autora del libro. Se puede digitalizar y poner al servicio, y para eso nosotros en la universidad estamos construyendo una biblioteca digital vinculada a la unidad de biblioteca y desde el Departamento de Inclusión para cumplir con este acceso. Pero ahí estamos muy al debe, pero es importante que lo sepan porque, por ejemplo, si hay un estudiante con discapacidad en posgrado, ustedes pueden digitalizar todo el material y estarían protegidos en términos de derecho de autor por este Tratado de Marrakech. ¿Sigo? ¿Gonzalo? Sí, me gustaría algo cortito. El artículo 39 de la ley 20.422 habla específicamente sobre la inclusión en la educación superior, sobre que el Ministerio de Educación cautelará la participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento integral de la persona, ya no solo en el ámbito académico, sino que de forma integral. Así la participación del estudiante en situación de discapacidad está asegurada. Y dejamos de ver, a mi parecer, es súper importante que dejemos de ver la inclusión como un privilegio. Me parece súper violento que tenga que pagar mucho dinero que no puedo acceder para acceder a la inclusión. La inclusión no es un privilegio, la inclusión es un derecho. Yo tengo derecho a optar a las mismas cosas que todo el mundo opta. Yo no debería pagar por incluirme en cualquier ámbito de la vida. Eso. Bien.
Entonces, por ejemplo, en términos de financiamiento, si una persona con discapacidad necesita tomar menos asignaturas, nosotros sabemos que hoy día la gratuidad en la universidad no es real, en nuestro país, no es real. La gratuidad tiene una exigencia de un N+1 en los años de ejercicio, por lo tanto, si una persona, a propósito de su condición, tiene que estudiar en un ritmo distinto, ni siquiera voy a decir más lento, distinto, tomar menos asignaturas, por ejemplo, hay alguna condición de salud asociada, o una capacidad de llevar el ritmo del estrés académico distinta, el necesitar más años de estudio, hoy día le quita la gratuidad. Entonces, particularmente en USACH hay una beca para los estudiantes en situación de discapacidad, pero eso es una historia absolutamente local y es para pregrado. El posgrado termina siendo una situación de élite para cualquier persona, ¿verdad? Es muy complejo. Y no estamos hablando de nuevo de un número ajeno, pequeño, estamos hablando del 20% de la población adulta de nuestro país. De acuerdo al ENDISC, que es el Estudio Nacional de la Discapacidad, que además es del 2015, absolutamente ya fuera de tiempo, plantea que el 20% de las personas adultas presentan algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, no está representado en la universidad, de ninguna manera es el dato con el que contamos, estamos con muchos pendientes al respecto. Pero sí, la USACH hizo un cambio en su reglamento de pregrado y estableció un artículo que se llama 23 bis, que de alguna manera lo que hace es reconocer esta palabra que dice Gonzalo, que son los ajustes razonables para la participación. Entonces, así como él bien decía, la educación es un derecho, no se gana. Y aquí hay que tener tanto cuidado con esta, otra vez, doble cara del derecho y el deber. Es como, usted sea un buen estudiante, entonces va a tener derecho a acceder, nada. El derecho a acceder a la educación superior en igualdad de condiciones implica incorporar ajustes razonables, ya sean metodológicos, de relación al tiempo, a la respuesta, al material adaptado, todo lo que sea necesario, hay que ofrecerlo por derecho. Si el estudiante, lo hablamos después con Gonzalo, si el estudiante después no va a clase y no hace uso de ninguno de estos ajustes, bueno, asumirá la responsabilidad como cualquier estudiante de la implicancia que significa no ir a clase, pero no debe ganarse este derecho, esto tiene que estar dado de base. Y este artículo, el 23 bis en pregrado, lo permite, lo legitima y asegura tanto al mundo académico como al mundo estudiantil de tener la certeza de que esto se va a cumplir. Y esto nosotros lo entendemos como una práctica de derechos humanos, como una práctica de reconocimiento, de legitimidad y de asegurar los ajustes razonables para la participación. Voy a apurar un poquito para que a ver si dejamos unos 5 minutitos de preguntas. Aquí una última imagen que sentíamos con Gonzalo que expresa esto que estamos reflexionando y que son los grandes prejuicios que hay que derrumbar. Por un lado hay una imagen de un joven en silla de ruedas con una polera, con una A que en el diseño parece como un ángel. Y esta polera es el símbolo de un movimiento español de familias de personas con discapacidad que se llama Ángeles, y es bien violento. Yo siempre cuando muestro esta imagen me imagino que este joven, si pudiera, se sacaría esa polera, porque esta idea angelizada del sujeto con discapacidad, de un ser de luz que nos alegra o que nos enseña, es algo que hay que eliminar de base. Como también hay que eliminar esta otra imagen que aparece una persona pidiendo dinero sentada en el suelo y se acerca otra persona en un automóvil y le entrega una moneda, que es esto que Gonzalo bien definía sobre la idea de la caridad. Tampoco es un favor, tampoco es un sujeto de caridad. Pero esta otra imagen es la que nos parece más importante porque tal vez esa otra la sabemos que ya no, y a pesar de que nos pueden aparecer algunos prejuicios, la problematizamos. Pero esta otra es delicada porque es más invisible, y que tiene que ver con esta imagen que está acá de un grupo de deportistas paralímpicos de alto nivel. Los deportistas siempre son de alto nivel, y yo siempre que muestro esta imagen entrego mi profunda admiración al mundo deportista, porque es algo que yo nunca cumpliré en la vida, ser así un deportista destacado. Y aquí hay una imagen de deportistas paralímpicos que están usando sus sillas de ruedas adaptadas, sus prótesis, y están ahí en una actitud como tremenda, desafiante, y por supuesto de seres superhumanos. ¿Y qué es lo que presenta? ¿Cuál es la idea de esta imagen? Que la persona con discapacidad no tiene que ser mejor que el resto para vivir esta experiencia. Cuando ustedes escuchen cosas como mi estudiante con discapacidad es el más esforzado y nos hace bien como programa tener una persona con discapacidad, o tener un trabajadora con discapacidad es más comprometida,
y es más responsable. Eso también es una práctica de discriminación, porque la persona tiene que cumplir con el mandato de ser un superhumano para poder estar reconocido dentro del territorio. Nuestra invitación es que la comunidad de personas en situación de discapacidad o con discapacidad tengan el derecho de ser tan simple y mediocre como el resto, o tan excelente y brillante como el resto. No más ni menos, es eso, es la posibilidad de transitar en igualdad de condiciones. Finalmente, dejarles un último concepto que es el que está apareciendo hoy día en el mundo de la discapacidad y que es ir más allá de esta ruptura de estos tres prejuicios, y que es la idea de la pornoinspiración, que es un concepto que instala Stella Young, una mujer con discapacidad, y que básicamente dice, mira, yo no soy fuente de tu inspiración, tampoco estoy aquí para que tú me admires y digas hoy, yo que me quejo y este estudiante que puede y se esfuerza para llegar a la universidad. Tampoco se trata de eso. La pornoinspiración es un concepto entonces que habla de que las personas con discapacidad son vistas como inspiradoras solo por su existencia, y que cualquier actividad que realicen en su vida cotidiana es digna de inspiración. Claro, por ejemplo, hay una serie que retrata esto, que se la recomiendo, está en Netflix, que igual es importante visibilizar estos temas, y me parece que en una plataforma tan universal es importante que se reconozca, que se llama Special, especial, en inglés, en español. Que trata justamente estos temas del porno inspiracional, o de los temas que le estaba hablando, sobre el médico rehabilitador, o sea, sobre el modelo médico rehabilitador, sobre el modelo social, eh, y sería súper interesante, además que todo, o no sé si todos, pero por lo menos yo he vivido estos temas, y yo no sabía hasta hace como un año que existían términos para lo que uno vivía. Por ejemplo, yo cuando iba en la básica siempre me decían que siempre me ponían como de ejemplo, así como, hoy que a pesar de su discapacidad le va súper bien, como si la discapacidad fuera un atributo que me quita valor. Yo así lo veo, como si, así lo ve el resto, que quizá no lo quiere ver así, es por simple ignorancia, eso ya no lo sé, pero por eso es importante generar estos espacios de charla, de discusión, de poner en jaque lo que nosotros decimos también, porque tampoco tenemos la verdad absoluta, y si ustedes creen que en verdad no es así, yo creo que es súper importante que ponerlo en discusión y llegar a un acuerdo, quizás, no sé. Eso, muchas gracias. Y queríamos dejarles un bonus track, porque esta presentación seguro la vamos a compartir. El Senadis ha levantado, y bueno, en realidad los colectivos instalan ideas sobre los conceptos de cómo se debe decir. Entonces ellos tienen este flyer que dice uso correcto del lenguaje, usted no lo diga, ¿cierto? Entonces pues tienen en una columna el cómo no debe decirse, y al otro lado la forma correcta. Entonces usted no diga ni discapacitado, porque a propósito de lo que decía Gonzalo, el investir a la persona solo de la discapacidad, como si fuera lo único existente, ni discapacitado, ni deficiente, ni enfermito, ni incapacitadas, ni personas diferentes, a pesar de que es algo que se suele utilizar. La forma correcta es persona con discapacidad, a propósito de la Convención de la ONU, o persona en situación de discapacidad, que alude a la condición contextual que produce la discapacidad. Hoy día también se habla de diversidad funcional, y forma parte de estos movimientos que avanzan más allá de la invisibilización y la utopía de que estamos todos en igualdad, en la diferencia. No diga lisiado, ni minusválido, ni inválido, ni paralítico, ni mutilado, ni cojo, ni tullido. Perdón la velocidad para la compañera Belén que está interpretando. Pero ahí está el texto para que la gente lo pueda leer. Sí diga persona con discapacidad física. Ni mongolito, ni mongólico, ni retardado mental. Increíble, porque hay categorías que estaban incluso en definiciones clínicas, ¿verdad? Y ahí el mundo de la psicología sabrá que en algún minuto en las viejas clasificaciones aparecían estas palabras. Hoy día es persona con discapacidad intelectual. Aquí hay un error muy común, no es lenguaje de señas, es lengua de señas, o la comunicación que utilizan las personas sordas
y las personas oyentes con las personas sordas. ¿Por qué lengua y no lenguaje? Porque es una lengua propia de una cultura. Si fuera lenguaje sería una adaptación de la lengua castellana o en inglés. La lengua es local. Cada país tiene su propia lengua, e incluso en distintas zonas del territorio pueden aparecer, por supuesto, signos distintos dependiendo de la cultura local. Entonces la lengua es la expresión de la cultura sorda, lengua de señas. No decir defecto de nacimiento, sino que si quiere hablar de aquello sería una discapacidad congénita o persona con discapacidad congénita. Y aquí otro error también muy habitual, porque se suele ocupar el invidente, no vidente, cieguito o el ciego, como si fuese de nuevo la totalidad del sujeto, la ceguera. La forma correcta que se plantea es persona con discapacidad visual, porque además la discapacidad visual es un espectro amplio y no solamente la ceguera total, sino que hay muchas personas con baja visión en nuestra universidad y también personas ciegas, reconociendo así. No invidente, no vidente, yo de la relación que he tenido con las personas con discapacidad visual, dicen que cuando uno dice no vidente es como decir que los que ven son videntes, y a pesar hay personas que ven que son videntes, pero no todas, por lo tanto no es no vidente, sino que es persona ciega. ¿Sí? Eso queríamos dejarle y ojalá podamos tener algún ratito de preguntas, consultas. Muchas gracias. Agradecemos a Daniela, a Gonzalo, por la interesante charla. De todas maneras, ahora quisiéramos tener algunos minutos de preguntas, comentarios. Así que está abierto el micrófono. Ahí Andrea y Luis levantan la mano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el apoyo de esta unidad al posgrado, que nos da harto que conversar y pensar sobre nuestros estudiantes. Podemos profundizar un poco más en términos de su significado, que a mí siempre me han llamado la atención cuando hablamos de inclusión. En primer lugar, el tema de que un poco ya lo abordaron, del esfuerzo personal, es decir, cómo siempre se asocia la condición al esfuerzo personal. O sea, tiene que esforzarse el doble para poder estar al mismo nivel que yo. ¿Por qué no tiene ese tema? Ustedes ya lo abordaron un poco, me gustaría igual que se profundizara. Porque obviamente estamos hablando en posgrado de formación de capital humano avanzado. Entonces, ahí hay una interacción conceptual complicada también, ¿ya? Se supone que tenemos a los mejores estudiantes, tenemos los estudiantes de excelencia en posgrado. Entonces, ¿qué pasa con esta idea del esfuerzo personal y las personas con discapacidad? O sea, aquí se supone que en posgrado está el recurso humano de mayor excelencia a nivel internacional, a nivel nacional, y en esa mirada tradicionalmente han sido seleccionados los estudiantes. Una mirada que en realidad nace de la exclusión, ahí hay una visión de exclusión. Y el segundo tema que me parece que es necesario y me gustaría que se profundizara un poquito más es en términos de la infantilización de las relaciones con las personas con discapacidad, ¿ya? Yo de origen soy educadora de párvulo y me llama mucho la atención cómo la forma en que yo me dirijo a un párvulo se replica en la forma en que tú te diriges a una persona con discapacidad que tiene 20, 25 años, 30 años, 50 y más años. O sea, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta que estás hablando no con un niño, sino con un adulto mayor? Y hasta qué punto esto, por supuesto, daña a la persona y no aporta para que justamente se integre realmente con su discapacidad y en los contextos laborales, estudiantiles, etc. Muchas gracias. Yo creo que respecto al tema del esfuerzo, volver a la idea de los ajustes razonables para la participación. Hay territorios que son complejos. La educación de posgrado es un espacio de elite, es un espacio de gran esfuerzo. Entonces el asunto es cómo genero los ajustes para que entonces esa persona con discapacidad tenga que esforzarse igual que el resto, y no más que el resto. En el fondo tiene que ver con eso, y lo complejo es que cuando se tiene que esforzar más que el resto, se le aplaude, como si fuera una práctica digna de admirar,
cuando en el fondo está haciendo una práctica violenta porque le estás invistiendo a la persona que se haga cargo de estos procesos de exclusión. Ahora estamos hablando del mundo de la discapacidad, pero en general la exclusión se da en muchos territorios. Esta idea del esfuerzo lo están viviendo hoy día en muchas comunidades. Hoy día en la virtualidad a mí me parece tremendamente complejo la vivencia de familias, de personas que están cuidando a menores de edad, por ejemplo. Cómo sostener la práctica laboral o estudiantil cuando tienes a un niño o niña que te necesita, que exige la presencia. Y eso no es digno de admiración, eso de nuevo es una práctica de injusticia que tenemos que problematizar. Entonces yo creo que el asunto tiene que ver con eso. Y una vez que uno asegure los ajustes razonables, la persona también tiene derecho a esforzarse y derecho a fracasar y derecho a vivir la experiencia como cualquier otro. Ahora, sobre la infantilización, yo creo que tenemos una deuda histórica. Nuestras campañas comunicacionales han sido violentas, han cosificado a la persona con discapacidad. Ahí Gonzalo hablaba de la capacidad jurídica. Hay un artículo en la Convención, que es el artículo 12, que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, la capacidad jurídica. Entonces, lo que se busca acá es la autonomía de la persona, que no es funcional, sino que es moral. Cualquier persona es capaz de tomar decisiones de su vida, incluso tenga una alta dependencia o una alta discapacidad intelectual. Todas las personas pueden expresar de alguna manera, ya sea verbal o no verbalmente, o incluso a partir de su propia historia y lo que eligió en su vida, la posibilidad de decidir de lo que es importante y lo que desea en su vida. El resto podemos ser garantes de ese derecho, pero la capacidad de tomar decisiones existe siempre, por lo tanto la persona debe ser tratada de ese respeto. Incluso en los niños, cuando uno dice infantilizar, pone al niño como una persona incapaz de tomar decisiones, y también de alguna manera es capaz de tomar decisiones. Entonces hay que romper eso que tú planteas, lo agradezco mucho, creo que es importante. No sé si Gonzalo quiere decir algo más. Sí, con respecto a la infantilización, que esto, como dice Daniela, igual es como el legado que deja el modelo médico rehabilitador, ya que por el tema del paternalismo y además los medios de comunicación, el show televisivo que está centrado en los niños, en la infantilización del niño y en cómo se ve al niño como un sujeto de caridad, ya que se le ve como un ángel y es lo que más va a mover la sensibilidad de las personas para que aporten a la inclusión con dinero. Sí. Había otras palabras por ahí, no sé si Luis parece que quería preguntar algo. La verdad es que lo mío no era una pregunta, era la manito de aplauso, pero Sí. ya que creo que no había otra mano, así que voy a hacerlo de esta forma. En el fondo quisiera felicitar las personas que expusieron esta instancia, porque siempre me parecen muy interesantes de que abren perspectivas, nos permiten cuestionarnos desde cuestiones generales teóricas hasta cosas prácticas. En ese sentido, por ejemplo, ahora me está tocando trabajar con el DIE en la organización de un congreso. Yo sé que también ahí ustedes están colaborando como departamento, y ha sido interesante como en el paso en este tiempo, en el paso de los meses que han estado trabajando ustedes, empiezan a permearse en esas cosas concretas. En el fondo, cuestionémonos que estamos organizando un congreso, tenemos que tener estas perspectivas, tenemos que cuestionar nuestros temas. Entonces, simplemente eso agradecer. Y entiendo que también hay otras personas que están preguntando, así que simplemente dejo el comentario hasta ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. En el chat ahí escribió Simone Morales, que bueno, señala que lo siento, me debo retirar, pero quería decir que desde mi experiencia, ella está en tesis de pregrado y planea seguir en el doctorado. Sí he tenido que esforzarme el doble porque la educación está estructurada para que tú te adaptes a la normalidad, entre comillas, sin apoyo educativo. Y después señala, y lo otro es que muchas veces me han dicho, entre comillas, nunca pensé que tuvieras una discapacidad, cierre comillas, como si eso fuera invalidante. Simone, gracias por tu comentario, porque yo creo que esta es una lucha en la que todos tenemos que sumarnos y todavía estamos muy al debe. Y por supuesto que tu experiencia, como la de la mayoría de nuestro estudiantado, todavía está significando mucho esfuerzo y de trabajadores y trabajadoras. El asunto es no
aplaudir el esfuerzo, sino que nos incomode profundamente, que sigamos sintiendo que no lo estamos haciendo bien, porque eso no debería ser. Y respecto a lo que menciona al final, en el mundo de la discapacidad se hace esta relación muy cercana con la comunidad LGBT, en esta idea de también salir del closet. Creo que es importante declarar, mira, sí, soy una persona con discapacidad, situación de discapacidad, porque genera esa transformación y va rompiendo ese estereotipo de que entonces la persona con discapacidad no puede. No significa caer en el porno inspiración, pero sí mostrar que existe en todos los lugares, en todos los territorios, que se puede, que se convive con este 20% y más de la población. Igual hablábamos ayer con Gonzalo, decíamos, y a rato uno se cansa. No quiere estar todo el rato dando la lucha, y también uno puede decir, mira, no quiero estar teorizándolo todo, por supuesto. Y entonces ahí de nuevo abrazamos a Maritza Montero cuando habla de lo colectivo. Es una responsabilidad comunitaria de levantar ese proceso, no solo de las propias personas con discapacidad de estar todo el rato educando, transformando. También hay que acunarse, esto es comunitario, hay que tener ratito para descansar y que los demás tomen la posta, pero sí, hay que salir del closet, creo que es una cuestión importante. Sí, con respecto a eso, que claro, hace mucho sentido, es como salir del closet por segunda vez, bueno, para las personas de la comunidad LGBT, y uno, por lo menos yo hablo de mi experiencia, siente como esa presión de volver a salir del closet, volver a tener miedo de que te miren como raro, como que no eres válido. Sí, comparto lo de Simón. Gracias por compartir tu experiencia. Al parecer no hay más manitos. No hay manitos, pero si alguien quiere comentar algo. Igual ahí yo aprovecho también de rescatar algo que dijo Simone. Ella es estudiante de pregrado de nuestra universidad y está pensando en seguir el doctorado. Entonces también eso, sabemos que hay personas en situación de discapacidad que están realizando sus posgrados y magíster o doctorado en la universidad, pero también el cómo la vicerrectoría de posgrado va problematizando estos ingresos como ya fuera del closet, como Simone, ya va a saber que va a poder llegar y decir, bueno, quiero postular este doctorado y tengo una situación de discapacidad y requiero estos ajustes. Y para que y estén en la misma equidad de condición que el resto de sus compañeros que están haciendo la misma trayectoria. Entonces también ahí van emergiendo. Cuando vamos conversando de estas temáticas en los distintos territorios, ahí reforzar lo que dice Daniela, el colectivo, es muy importante. La próxima sesión vamos a ahondar en la importancia del trabajo territorial, colectivo y participativo, que no solamente recae la responsabilidad de las personas en situación de discapacidad, sino que es responsabilidad de todas y todos, desde las distintas trincheras, lugares en que estemos ahí trabajando, estudiando, de distintos roles. Así que también ahí hacer esa invitación para la próxima sesión. De todas maneras, sí, dejarles invitadas a la próxima sesión el día miércoles 16 de junio a las 11:30. A los que ya y a las que ya se inscribieron les vamos a enviar el link ese mismo día, el link Zoom, y si hay más interesados o interesadas se pueden también incorporar y les enviamos también para que se puedan conectar. Ese día también nos va a acompañar el doctor Claudio Urrea, director de posgrado de los programas académicos, con unas palabras iniciales a propósito también de la pregunta sobre los doctorados. Perfecto. Bueno, agradecer la participación de todas y todos, también ahí a Daniela, a Gonzalo por todo su saber y su experiencia, también al vicerrector, doctor Cristiano, muchas gracias por estar presente, dar nuestras palabras de inicio e invitarnos a esta reflexión y también saber que las distintas vicerrectorías y unidades de nuestra universidad están haciéndose cargo, estamos avanzando en conjunto, estamos siguiendo una misma línea en relación a estos procesos y independiente de qué vicerrectoría estemos, somos de la misma universidad y estamos trabajando en conjunto, entonces también volver a ponernos a disposición si requieren asesorías o cosas más técnicas, el departamento está
abierto también para todos los que están participando. En el fiche ahí nuestro correo se señala aria.inclusión@us.cl para si quieren profundizar o comentar o distintas iniciativas, estamos totalmente abiertos. Así que muchas gracias. Sí, yo aprovecho también de dar las respectivas gracias, coincido en todas las gracias a todas y todos, a Daniela, Loreto, Gonzalo, y a todos los que, sobre todo los que han estado participando esta mañana. O sea, yo creo que es importante todo lo que hemos visto, pero nos deja con el desafío, porque tenemos que seguir profundizando esto y sobre todo metiéndonos en la cabeza, digamos, que tenemos que es un cambio importante de entender, pero también de actitud, digamos, de cosas prácticas que tenemos que hacer. Y que no es una cuestión exclusivamente de personas, de relaciones de personas, es una cuestión institucional. Una cuestión donde también hay situaciones, esferas de poder, etcétera. Entonces, es un cambio global que tenemos que ir avanzando en términos de inclusión. Lo tenemos que hacer en nuestra universidad, pero también es un cambio para el país. Así que bueno, muchas gracias a todos. Yo los dejo a todos invitados para que sigan participando en este proceso en las próximas sesiones. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todas y todos.